Bueno, vamos a retirar el frente para descubrir una falla muy común. Obviamente quitamos el panel frontal primero. Hay 3 tornillos, uno acá, otro acá y otro en esa punta. Hay 2 más ahí y aquí. Y después de eso hace falta retirar el anillo que va acá de seguridad que sujeta el burlete. Hundimos el burlete hacia adentro, cerramos la puerta, trabamos y acá va el switch. No sé si se alcanza a ver que es este cable que viene agarrado de acá. Entonces lo desconectamos y el frente sale hacia arriba, tirando hacia arriba. Ahí. El problema está acá, en esta manguera de entrada de agua. Generalmente esta manguera en los modelos anteriores se rompía acá arriba o se rompía acá, en este borde. Ahora acá le hicieron como una muesca en la chapa para que esta manguera no roce contra acá. Los modelos anteriores venía toda la chapa recta y entonces esto rozaba acá, se cortaba y perdía agua. Lo mismo acá arriba. Acá arriba tiene el mismo problema. No parece haberse corregido eso. Lo que no se corrigió y sigue estando es ahí el rozamiento este. Este rozamiento acá. Acá tiene como un borde de plástico filoso. Justo acá. Este borde de acá, ahí se ve. Esto de acá es un borde filoso. Que con el tiempo y el rozamiento va a terminar rompiendo esta goma. Ese problema sigue estando. Tiene la almohadilla esta de lana, pero no. El rozamiento sigue estando y la lana esa no llega hasta acá. Llega. Claro, este pedazo sigue sobresaliendo. Si vemos la puerta, el chasis del frente, acá lo han recortado también. Han agregado una pequeña almohadilla de goma en el borde como para que esto, si toca contra acá, no se termine cortando. Pero bueno, esto es muy chico. Tendría que ser más largo y cubrir bien toda esta zona. Igual puede tocar en este borde de acá abajo todavía. Todavía puede tocar acá. Esto se junta acá. Se junta en este borde. Este de acá arriba se podría cortar. Podría cortar más hasta acá. Esto de acá arriba tal vez se podría cortar, pero bueno, esto acá va encalzado el frente. Entonces no es muy conveniente cortar esto. ¿Cuál es el problema de eso? Cuando se rompe esto, el agua que queda acumulada acá en este sifón, porque esto acá tiene como un pequeño sifón donde queda el agua acumulada y después sube y cae por acá.
acá va a empezar a gotear, el agua va a caer ahí, va a caer y va a pudrir acá todo el amortiguador. Esto de plástico no se va a pudrir, pero sí se va a pudrir la chapa de acá, toda esta chapa del frente, todo esto se va a empezar a pudrir y eso va a ser muy malo. Hay unos modelos más viejos que tenían la placa electrónica acá, entonces el problema era todavía más grave porque aquella placa que está acá atrás, que ahora está en el piso, esta tarjeta electrónica estaba acá, así, entonces le caía todo el agua arriba. Por suerte ahora lo movieron para atrás. Pero bueno, el agua va a seguir cayendo y la humedad le va a terminar llegando igual. Bueno, ahí lo cortamos. Le abrimos más espacio. Acá arriba, sobre todo. Usamos la tijera de aviación, que es lo más cómodo. Lo ideal es usar una izquierda y una derecha. Con esta cortás acá abajo y con la otra arriba. Con esta no puedes cortar arriba porque te queda al revés. Entonces hay que usar la tijera que es al revés. Yo tengo una sola, así que la parte de arriba la hice con el Dremel. Bueno, creo que ahí ya no sería imposible que esto llegue a rozar contra acá. Me falta hacer lo mismo acá abajo del lado del del chasis, del lado de la tapa frontal. Bueno, acá arriba podría llegar a rozar ahí arriba, está bastante separado esto, pero lo que más tengo que resolver es esto, lo más difícil. Vamos a pensar. Bueno, ahí le limamos este borde, el filo este de plástico duro, que es lo que sobresalía acá, y iba a terminar rompiendo la goma de acá con este movimiento. Cuando la máquina centrifuga, hace este movimiento y este roce iba a terminar ahí. Acá. Iba a terminar de tanto rozar ahí, haciendo así, lo iba a terminar rompiendo. Pero bueno, está mejor que antes.